En 2002 se completaba el proceso de transferencias competenciales del Estado a las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, la educación, la sanidad, la política fiscal y, por supuesto, la planificación de infraestructuras pasaba a ser pivotado por el Gobierno regional. Tan solo un año después, el pucherazo institucional, popularmente conocido como tamallazo, aupaba a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y por primera vez se hablaba en un Parlamento de regeneración democrático, aunque la recién estrenada lideresa defendía que no hay que hablar de regeneración sobre algo que no se ha degenerado. Dijo entonces: han sido los madrileños los que han tenido siempre el control de la situación, y han tenido el control de la situación porque nadie les ha hurtado información fundamental sobre la crisis que hemos vivido. Fin de la cita. No tardamos ni 5 años en conocer toda la información que en 2003 no conocíamos. Una información que señalaba a Esperanza Aguirre pagándose su propia campaña electoral a través de la trama Gürtel. En definitiva, una información que nos desvelaba cómo había una trama de influencias de poder político mediante adjudicaciones urbanísticas conseguían mantener la financiación del partido. Hoy, en 2014, después de haber arruinado el modelo de un Madrid global que venía a hacer la siguiente ola de modernización, nos descubrimos con una realidad de una sociedad mucho más desigual, unas arcas públicas arruinadas y unas empresas que han privatizado los derechos fundamentales. Hoy en Distrito Federal queremos analizar esto en profundidad, mirando en todos los sentidos, hacia abajo para encontrar la raíz de donde viene el problema, hacia los lados para distinguir bien entre quiénes son los afectados de esta crisis y los que la han creado, hacia arriba sabiendo que siempre podremos asaltar los cielos y al frente porque nos queda futuro. Empezamos. Nos encontramos en la Plaza Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos, más representativos tanto de la marca Madrid como de la marca España. Esta es la imagen que se ha querido vender de nuestra ciudad. Sin embargo, existe otro Madrid de difícil acceso para la mayoría de los ciudadanos, tanto de aquí como del extranjero, y que es el que vamos a ir a conocer hoy, el que nos deja toda la herencia de la época de la cultura del despilfarro. Bueno, Álvaro, llama la atención que escondido en pleno centro de Madrid prácticamente nos encontremos con un hueco así. ¿Desde cuándo está esto y por qué? Está desde que se demolió el antiguo Estadio Vallehermoso, que el ayuntamiento en aquella época estaba en pleno proyecto olímpico, el primero. Decía que estaba obsoleto como instalación para ese nivel de Juegos Olímpicos o Golden League, élite del atletismo. Lo cierto es que aquí era un núcleo fundamental de deporte de base que en el distrito no se ha compensado por otro lado, ¿no? Entonces en 2007 se cierra, en 2008 se hace la demolición y luego se hace el movimiento de tierras, porque aquí iba, aparte del estadio, iba un aparcamiento de 400 plazas. Bueno, Álvaro, seguimos en Vallehermoso. Vemos un campo de golf, mucha gente corriendo alrededor y muy poquita gente dentro practicando este deporte, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues que estamos un poco locos, porque Chamberí es el distrito con menos zonas verdes de todo Madrid. Tocamos a 0,6 metros cuadrados, o sea, una baldosa por habitante. Tenemos 150.000 habitantes, hay muchas capitales de provincia que tienen menos.
Y aquí había un depósito del canal de Isabel II, una praderita que no era de acceso público. La reivindicación vecinal tradicional era que se abriese al público. Se argumentaba que la cubierta no podía soportar ese peso, que había que hacer obras de reforma, pero ya en tiempos de Manzano como alcalde hubo un proyecto para abrirlo como parque. Cuando llega al gobierno Esperanza Aguirre, lo cambia completamente a través del canal de la empresa pública y hace en mitad de las obras, sin ningún tipo de modificación puntual del plan general, sin licencia, alterando elementos de patrimonio edificado protegido, pues cambia el proyecto y hace esto. Y el 60% de la superficie está destinada a un campo de tiro de golf con césped artificial, una zona de pitch and pad, que lo llaman, los golpes cortos y los más cercanos al hoyo, y luego pistas de pádel otra vez. Y entonces al final lo que realmente demanda la gente, que es pues eso, una zona donde hacer footing, 4 zonas ajardinadas y tal, pues está completamente agarrotado de gente, porque es que no hay sitios en todo el distrito. Se declara que no es de interés general, pero aquí sigue. Sí, bueno, y tampoco tiene licencia de actividad ni de funcionamiento. Esto es la más completa ilegalidad. Raquel, estamos en el Palacio de Torre Arias, es la primera vez que puede entrar la televisión, casi ningún madrileño, a pesar de que este terreno le pertenece a ellos, ha podido entrar. Cuéntanos el caso de este espacio. Bueno, pues la historia de este parque y de este palacio es la historia del éxito de la lucha vecinal. El Partido Popular ha pretendido que esto sea del Opus cuando es patrimonio de todos los madrileños, una finca del siglo XVI, que resulta que es nuestra en base a un convenio con una familia muy rica de este país, que se ha enriquecido a costa de que esto fuese a su muerte patrimonio de los madrileños. El Partido Popular ha pensado que podían hacer negocio los amigos y el movimiento vecinal hemos conseguido entre todos que el Opus se retire. Y no es fácil que hoy en día el Opus se retire de cualquier plan que tenga. Sabíamos que tenían los planos hechos, sabíamos que han entrado aquí historiadores, antes que los vecinos, en esta finca ha entrado el Opus a medir y a planear qué es lo que iban a hacer y hacer cuentas, hacer números. Se retiran, bueno, nosotros hoy estamos contentos, pero que mañana nos vamos a poner a pelear para que se retire en plan especial, para que ninguna otra institución ni ninguna entidad con ánimo de lucro venga a llevarse lo que es de todos. Esto tiene que ser público y tiene que ser lo que los vecinos de Madrid decidan. Jorge, nos quedamos aquí un poco anonadados frente a estos cadáveres urbanísticos totalmente. Estamos frente a la cultura del despilfarro totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto es bueno, lo que queda del delirio olímpico, ¿no? De todo el distrito olímpico y del anillo olímpico que iba a estar en torno a esta zona, ¿no? Entre Las Rosas y la ciudad aeroportuaria. Bueno, a día de hoy lo que esto va a ser es un problemón para el siguiente equipo de gobierno que venga, ¿no? Porque evidentemente algo hay que hacer, ¿no? Aquí se han gastado ya 100 millones de euros en el centro acuático y algún uso que sirva para los ciudadanos tendremos que darle, ¿no? Sobre todo, además, como veréis, está absolutamente aislado de la ciudad y en una zona sin urbanizar que puede estar muchísimo tiempo sin urbanizar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cadáveres, bien muertos. ¿Y qué sería lo más viable para revitalizar esto? Honestamente, el otro día en el pleno del ayuntamiento planteamos hacer un concurso de ideas. Hay un equipo de arquitectos de la Politécnica que planteó también algunas ideas y plantear la idea de hacer un equipo. Yo honestamente no sé qué haríamos con esto. O sea, yo creo que es bien difícil buscarle alguna utilidad, pero yo creo que sobre todo hay que poner a trabajar a la sociedad civil, ¿no? Arquitectos, urbanistas, para ver qué se hace con todo el entorno, ¿no? Y qué podría servir para dotación, qué podría servir, desde luego, para usos que no eran los iniciales, ¿no? Pero desde luego yo creo que esto es una cosa que tiene que decidirlo y tiene que ayudar toda la sociedad, ¿no? Porque no va a venir un gestor muy listo a tener otra idea acá, ¿no? Dentro de la ruta para conocer el otro Madrid, paramos en el esqueleto de lo que iba a ser el Centro Internacional de Convenciones, en Plaza de Castilla.
El entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón planeó un edificio circular que sería referencia para los ciudadanos. Sin embargo, se paralizaron las obras en el 2009 después de invertir 120 millones en las obras de movimiento de tierras y cimentación del edificio. Hoy se siguen buscando alternativas para este espacio. Pachi, acabamos de visitar las torres en Plaza de Castilla. A poquitos metros nos encontramos con otro problema completamente diferente. Cuéntanos dónde estamos y qué es lo que está pasando aquí. Sí, estamos en el Paseo de la Dirección. Esto es una zona tradicional del barrio de Tetuán. Realmente es cierto, a 5 minutos de la Plaza de Castilla o de las Cuatro Torres. Y es un barrio tradicionalmente muy humilde, con mucha presencia de chatarrerías o de casa baja de autoconstrucción. Nos encontramos con que el Ayuntamiento ha concedido a Dragados la rehabilitación, urbanización del barrio y Dragados se suponía que iba a rentabilizar la operación y toda la inversión construyendo viviendas de lujo en una cornisa bien bonita de Madrid. El problema es que ante el estallido de la estafa inmobiliaria, Dragados se ha dado cuenta de que no iba a rentabilizar todo lo invertido y en el año 2001 paralizó la operación, dejando el barrio cubierto de escombros y de ruinas. Después de la presión vecinal, la fase 1, que incluía obras de urbanización pero no realojos, han vuelto nuevamente las excavadoras a la zona y creemos que a base de presión vecinal va a salir bien la cosa y antes de Navidades la zona esté acabada. El problema ahora se plantea en la fase 2, que incluye muchos realojos, y nos encontramos con 80 vecinos que no saben dónde van a ir a vivir y con una zona donde las casas ya desalojadas no las han derribado correctamente, es un barrio cubierto de escombros y solares y se ha provocado un problema social de ocupación de asentamientos ilegales y tememos que un problema de tensión racial entre vecinos y vecinos recién llegados. Palacio de Telecomunicaciones, ya desde la campaña electoral entre Trinidad Jiménez y Alberto Ruiz Gallardón apareció la propuesta de que fuera el ayuntamiento de la ciudad. Evidentemente es uno de los grandes edificios de la ciudad. El presupuesto inicial de la reforma de lo que es el palacio empezó por 67 millones y acabó, después de muchas modificaciones de contrato y de cambios, en 138, ¿no? Es decir, es una desviación de las más grandes que hay. Evidentemente ese no es el precio final, ¿no? La operación global por la que el ayuntamiento viene aquí, trae aquí la alcaldía, la Concejalía de las Artes y luego un contenedor cultural, cuesta en total unos 500 millones al ayuntamiento. Son 138 de la reforma y de los cambios que ha habido que hacer, en algunas partes bastante potentes en el edificio, y luego distintas operaciones de permutas, de terrenos y algunos edificios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el edificio que vemos allí, que ahora es el Instituto Cervantes, el de las Cariátides, ese se lo vendió, o sea, en la operación se lo dio el ayuntamiento al Estado. No me acuerdo cuánto fue la operación en Capitanaya. En Capitanaya 40 el ayuntamiento compró un edificio por 140 millones que se lo permutó con el Ministerio de Ciencia e Innovación, también un edificio de 130 millones o así, que es donde está la Dirección de Innovación, la Dirección General de Innovación, ¿no? Y luego unos cuantos terrenos y inmuebles más ya por otras partes de la ciudad, es decir, 500 millones de operación en total, y lo que es actualmente el viejo ayuntamiento, el ayuntamiento histórico, sigue vacío, ¿no? Ahí se supone que iba a ir el Museo de la Ciudad, empieza la crisis económica, queda parado, y bueno, es un edificio que está muy bien, donde había trabajando 300 personas y sigue vacío a día de hoy, ¿no? Y mientras tanto el ayuntamiento gasta en torno a 40 y tantos millones al año de alquileres, ¿no? Otra operación de esas ruinosas fue la Concejalía de Servicios Sociales, donde cuando llegó Botella, ¿no? Esa costaba 3,5 millones al año, y actualmente va a ir en el Paseo de la Chopera, un edificio que era municipal y que estaba infrautilizado, ¿no? Es decir, dinero tirado absolutamente para una Concejalía de Servicios Sociales, ¿no? Yo creo que esto representa un poco
lo que ha sido el gallardonismo, ¿no? Bueno, hemos visto en el reportaje los restos de las obras y del desarrollo de ese Madrid global, de esa segunda ola de modernización que quiso inaugurar Esperanza Aguirre. Vamos al debate. Emmanuel, empezamos contigo. Miembro del Observatorio Metropolitano de Madrid, uno de los colectivos de los que trata de generar reflexión e intelectualidad fuera de las universidades y vinculada a los movimientos. Escribisteis Madrid, la suma de todo, al inicio de este ciclo de explosión urbanística y acabáis de sacar paisajes devastados para ver un poco la caída del modelo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se convierte la locomotora de España en una especie de aparato frenado o cómo ha sido el auge y la caída del Madrid global en tan poco tiempo? Eso es lo increíble, ¿no? O sea que en 15 años hemos visto cómo se transformaba la ciudad a una velocidad de vértigo, la ciudad, todo el área metropolitana, la región metropolitana, ¿no? Y pasaba de 5 millones de habitantes a prácticamente 7, y cómo se construía, pero a expuertas, ¿no? Y se generaban pues, infraestructuras modernísimas, estaciones que parecían palacios, autovías, barrios nuevos, ¿no? Grandes rascacielos, y justamente a partir de 2007-2008, con la crisis, con la caída, con el colapso de la burbuja inmobiliaria, nos encontramos que tenemos todo un paisaje, muchas veces absolutamente infrautilizado, y con todo ese espacio nuevo, toda esta ciudad nueva que se ha generado, lo que nos preguntamos es, primero, qué impactos sociales tiene, y segundo, qué se va a hacer con ella. Porque mucha de ella es prácticamente insostenible, económicamente, socialmente, ambientalmente. A ese respecto, en lo que le afecta un poco a la gente, ¿no? Cómo ha sido ese desarrollo urbanístico, cómo ha tenido que ver con la implicación o no de la ciudadanía, qué perfil se ha tenido en cuenta a según qué gentes. Isabel Vázquez, arquitecta, urbanista, has trabajado mucho desde la perspectiva del urbanismo sostenible, de la participación ciudadana, de la perspectiva de género. ¿Qué características ha tenido esa explosión de la que hablaba Emmanuel? A mí lo que más me preocupa es que esa explosión evidentemente es efecto de un engrase de dinero enorme centrado en una región que tampoco es excesivamente grande. Pero lo peor de todo yo creo que es como que nos hemos acostumbrado a utilizar el urbanismo directamente como el urbanismo de los negocios. Tú puedes hacer urbanismo de los negocios o urbanismo de las personas. En este caso la apuesta ha sido clarísima. El urbanismo tiene esa cara oscura que puede servir para hacer que todo funcione, que ese Juego de Tronos, esa infografía de Juego de Tronos que nos dibujaba Emmanuel cuando hablaba, vaya a toda velocidad y se produzcan, se consuma suelo a unas velocidades impresionantes, se vayan edificando, se hagan infraestructuras, se haga todo esto, o para equilibrar. Nosotros el urbanismo que hemos tenido en esta época, en la época de la ciudad global, la cara esta equilibradora o la cara, digamos, la buena cara del urbanismo no la hemos visto siquiera, ¿no? Ha sido directamente poner las herramientas urbanísticas a favor de la producción de plusvalías, de suelo, de construcción, de tal. Las personas han quedado absolutamente fuera de este dibujo, de esta pintura, ¿no? Y ahora cuando tendríamos que arreglar lo que se ha ido haciendo en estos años, el problema que tenemos es que ya no tenemos dinero público, pero tampoco tenemos dinero privado, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una situación realmente crítica. De los dineros, Jorge García Castaño, concejal del Ayuntamiento, portavoz en temas de Hacienda y por tanto conocedor de esa superdeuda que nos dejaron, entre otras cosas, por la M30. Fuiste además diputado en la Asamblea de Madrid en el inicio de la era Aguirre. ¿Cómo está esa situación económica de las arcas públicas? ¿Cómo ha llegado al límite de estamos en colapso, hay márgenes? ¿Dónde estamos? Hemos estado a punto del colapso, ¿no? Pero bueno, el Ayuntamiento de Madrid es un caso muy paradigmático, ¿no? Gallardón llega en 2003 con una deuda de 1.400 millones y la deuda acaba en 8.000 millones o más, según se contabilice, al final de la época de Gallardón. Y llega a ese nivel de deuda cuando entre 2003 y 2008 el Ayuntamiento duplica los ingresos y triplica o más que triplica el IBI, por ejemplo, ¿no? Es decir, está absolutamente descontrolado, y mientras el resto de administraciones públicas están durante 2003 y 2007, el global de administraciones públicas baja la deuda, el Ayuntamiento de Madrid la sube exponencialmente, está fuera de control, ¿no? Frente al discurso que ahora hace el Partido Popular de que todo en realidad ha sido igual y que todos estamos metidos dentro de... Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha sido muy diferencial, ¿no? Y se pasa de eso, de invertir en obra pública 1.500 millones al año, a de repente llega 2008 y no solo se invierte cero,
las inversiones pasan a ser cero, sino que además te caen los peores años de amortización de la deuda que contrajiste en 2003, ¿no? Con lo cual, de cargas financieras de 1.300 millones al año, ¿no? Con lo cual no solo el ayuntamiento no ha sido una administración que ayudara y que pudiera hacer políticas anticíclicas, sino que ha sido determinante en la situación económica de la ciudad, ¿no? Ha sido políticas procíclicas de libro. Da un poco la sensación que es ayuntamiento y que ha pasado también al nivel de la comunidad, ¿no? Hablábamos antes de la época en la que se le ponía nombre a las tuneladoras, ¿no? De nombres castizos, y parecía que todo el desarrollo se tenía que basar en eso, ¿no? Y al final una cierta sensación de que el modelo político lo que escondía era unas decisiones no basadas en planificación, no basadas en la necesidad de la ciudadanía, sino basadas en una apuesta por un determinado modelo empresarial y un determinado modelo de desarrollo, ¿no? Claro, eso, Manuel, ¿qué genera en las relaciones laborales, en las relaciones sociales? Porque hemos visto que eso también tiene un impacto en destrucción de industria, en destrucción de puestos de trabajo y en transformación, digamos, de las relaciones profesionales y de las capas sociales que cambian radicalmente, ¿no? O sea, una cosa que es alucinante de Madrid, hablando precisamente, y esto tiene bastante relación, es que lo que toda la política, el plan de Madrid, el plan de ordenación urbanística, el plan real, era la construcción de infraestructuras, la construcción de grandes autovías, ¿no? O sea, podemos recordarlo. O sea, Madrid tiene 13 radiales, 5 circunvalaciones, tiene más de 1.000 kilómetros de autovía y tiene por habitante más kilómetros de autovía que prácticamente todas las grandes metrópolis del mundo, a excepción de 2, que son Los Ángeles y Singapur. Y la red radial de AVE más grande del mundo. Dentro de las regiones, que es algo. La región, y que prácticamente es un metro interno. Y lo que se quedó pendiente, porque ahí todavía tenemos la tuneladora en la C5 a la altura de Navalcarnero, escondida en un cajón, vamos, escondida debajo de la tierra y que la siguen poniendo. Claro. ¿Y quiénes han sido los grandes beneficiarios de esto? Pues las 5 o 6 grandes constructoras del país y luego todo lo que son las promotoras inmobiliarias, ¿no? El pequeño o el mediano capital inmobiliario que opera, ¿no? A nivel comarcal, regional, de distintas ciudades, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos que, por un lado, Madrid ha sido espectacular su crecimiento económico, su proyección internacional, gracias un poco a la expansión de las multinacionales españolas. Eso lo vemos, ¿no? También a nivel territorial. La ciudad del BBVA, la ciudad del Santander, el complejo Telefónica, ¿no? Que son pues, bueno, pues prácticamente cuarteles generales, ¿no? Globales, ¿no? De estas grandes multinacionales. Y por otra parte, su otro campo de especialización es que la propia ciudad ha sido base de un ciclo inmobiliario absolutamente salvaje, ¿no? Que también ha tenido pues, beneficiarios claros, ¿no? Que son, por un lado, las constructoras, las promotoras y también las entidades financieras, ¿no? Eso lo que ha generado es un modelo tanto territorial como social completamente polarizado. O sea, nos encontramos por una parte que hay un sector internacionalizado, de proyección global, ¿no? Que trabaja en lo que serían los servicios centrales de estas multinacionales, que tiene a veces muy buenos salarios, ¿no? Madrid es la ciudad de España donde se encuentran los segmentos laborales con los mejores salarios, de 5.000, 6.000 y muchos más euros. Y por otra parte, un montón de gente, un ejército de personas que trabaja básicamente pues, en la construcción, en los servicios, infrarremunerados, ¿no? Lo que podríamos llamar un nuevo precariado pues, inmenso, ¿no? De varios millones de personas. Y ese es un poco el resultado, o sea, que te encuentras como que el modelo económico tiene un impacto tanto en el modelo social, o genera su propio modelo social, como un modelo territorial pues muy fragmentado, muy difícil de gestionar, ¿no? Isabela, en un sistema tan estructuralmente desigual, ¿cómo introduces un criterio de igualdad vinculada al género, ¿no? Que es uno de los objetivos que siempre el urbanismo desde determinada visión ha querido introducir, ¿no? Sí, hombre, lo cierto es que sí, esta sociedad dual, que es la que nos explica también la pensadora feminista Saskia Sassen, que ocurre en todas las ciudades globales, ha ocurrido en Madrid. Y yo creo que lo peor de todo es que no solamente ha tenido un efecto directo en calidad de vida, en esta diferencia de calidad de vida, sino que ha tenido también un efecto como indirecto, viral, ¿no? Que ha incautado, ha logrado que la gente piense que estaba dentro de esa rueda de especulación o de... todo el mundo pensaba que si las viviendas subían de precio, eso era algo que podía ser positivo para ellos, sin darte cuenta de que lo que pasa es que no podías pagar la vivienda en la que estabas viviendo, con lo cual a la mínima podías estar fuera de tu propia vivienda, ¿no? Entonces ese efecto a mí me parece muy importante.
El resto, pues la verdad es que llevamos mucho tiempo intentando que los temas de proximidad, de cuidado, de dependencia, de solidaridad entren como temas dentro del urbanismo. Dentro de ese urbanismo de los negocios que describía Manuel no entran en absoluto, pero incluso dentro del urbanismo convencional la verdad es que estamos funcionando un poco con urbanismo con pautas que vienen casi del siglo XIX. O sea, lo cierto es que el urbanismo funciona bien en todo lo que es privado, en generar viviendas o todo eso, pero no funciona bien pues en nada que no sea, que no genere negocio. O sea, que el espacio público, la convivencia, los lugares de intercambio no están valorados en la ciudad, ¿no? Con lo cual ha estado absolutamente abandonado. O sea, la verdad es que yo entiendo la ciudad como un sitio donde tendría que haber una mejora continua para irse adaptando a las necesidades de la gente que está viviendo en ella, ¿no? De hecho, nuestra experiencia en los últimos años es como casi la contraria, ¿no? La ciudad va empeorando, no tiene nada en cuenta las necesidades de la gente que está viviendo en ella, y las necesidades de la gente que está viviendo en ella son cada vez más complejas, porque antes teníamos una estructura social que decía, bueno, las mujeres en casa se ocupan de toda una parte importantísima de la convivencia y los hombres son los que se ocupan de trabajar y de traer dinero al hogar, ¿no? Ahora esto ya ha cambiado radicalmente. No hemos llegado a la igualdad, pero sí estamos en una situación de equidad en la cual todo el mundo estamos en el mismo. O sea, la situación es socialmente mucho más compleja y la ciudad no da ninguna solución a esta nueva complejidad. Frente a eso, que parecería que lo lógico es que los poderes públicos hicieran, digamos, una apuesta por compensarlo, ¿no? Vemos lo contrario, que una vez acabado el proceso de especulación vinculado a la construcción a las infraestructuras, cuando ya no hay más razón para seguir construyendo kilómetros y kilómetros de autovía, lo que hacen es construir hospitales que al final entregan a la gestión, y pasa un poco también lo que decía antes Jorge con el tema de los recursos, ¿no? Que ahora vemos cómo en el peor momento de crisis el presupuesto de la Comunidad de Madrid está absolutamente colapsado por el dinero que tiene que pagar a las adjudicatarias de la administración pública, y para eso desmantelamos los cargos de los terceros, el centro de hospitales. ¿Cómo se sale de ese ciclo, ¿no? Cuando nos han metido en una lógica en la que sí o sí parece ser que nos abocan a permanentemente tirar de construcción de las constructoras y que todos se enjuaguen esa vía? Hay una salida a eso, hay una vía de romper ese círculo. Yo creo que primero pasa por romper la parte del ciclo que queda ahora, ¿no? Las constructoras se han llevado todo en el ladrillo, se han llevado todo en la obra civil, se han llevado, en el Ayuntamiento se acaban de llevar este año los 6 grandes contratos integrales, ¿no? Es decir, se están llevando prácticamente la totalidad de las competencias municipales y hasta la dependencia, ¿no? Es decir, a eso hay que darle una vuelta, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Porque eso, es decir, la voracidad no tiene límites, ¿no? A la hora de sostener los beneficios de estas 6 constructoras, que son 6, que se llevan la mitad del presupuesto del Ayuntamiento, ¿no? Eso hay que frenar rápidamente, ¿no? Yo creo que a futuro lo que queda es intentar tener una mínima estrategia territorial e industrial en esta comunidad. Yo creo que a nivel de región, a la que se tienen que plegar los ayuntamientos, empezando por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Este nivel de inversiones que hemos tenido, que probablemente sea el nivel de inversiones mayor que de ninguna de las regiones capitalinas europeas, si hubiera tenido algún tipo de criterio y de algún tipo de estrategia industrial o territorial, otro gallo hubiera cantado, ¿no? El problema es que aquí llega un momento en el que el valor solo se hacía haciendo casas o incluso pintando un mapa, ¿no? Que en los momentos más graves, ¿no? Y hay que volver a pensar en que, bueno, que aquí tiene que haber empleo, y no pensar en los polígonos industriales, en la industria como gran industria en polígonos industriales, ¿no? Sino ver una ciudad más compleja y una mejor integración, ¿no? Y una mejor integración de distintos usos, ¿no? Parar inmediatamente la extensión, actuar sobre la ciudad consolidada y frenar, desde luego, este nivel de privatización que tenemos. Hablaba Jorge de claramente lo que vosotros definís en los 2 libros que hacéis a este respecto como monocultivo de ladrillo, ¿no? Pero también Saskia Sassen habla, y se ha visto en Madrid, o lo han intentado, y yo creo que no les ha salido, del otro gran pata económica para ser región global o ciudad global, que son los grandes eventos, ¿no? Cómo vincularse a los grandes. Lo hemos visto en Valencia, con la Copa
de Fórmula 1, hemos visto Zaragoza con la Ciudad del Agua, que tampoco nunca terminamos de entender muy bien qué era, y Madrid intentó las Olimpiadas hasta llevarnos a la ruina. Hay un caso muy paradigmático en Madrid. En Madrid, para hacer el máster de tenis, que se supone que era una cosa muy importante porque salía mucho en la tele y tal, hizo el Madrid Arena primero y se gastó 150 millones. Y luego ha hecho la Caja Mágica y se ha gastado 300. Y ahí tenemos dos edificios que han costado 450 entre los dos, que sirven o de discoteca o de cosas parecidas, ¿no? Es una cosa muy espectacular para hacer un evento que dura una semana al año. Claro, esto ha sido parte también ¿no? Y ahora vemos en el reportaje, yo creo que también se ve, ¿no? Cómo, sobre todo en el elemento de las Olimpiadas, que era lo que se lo fiaban todo, y parece que una mala pronunciación de inglés nos ha dado muchas risas, pero pocos frutos, ha pinchado esa burbuja, ¿no? Que si hubiese habido Olimpiadas, esto hubiésemos vuelto a empezar como si viviésemos en el 92. O sea, yo creo que alguna mínima idea de apuesta han tenido. Lo que pasa que no es, desde luego, la que nos gustaría. O sea, que no solamente han apostado por las Olimpiadas, sino que podemos verlo también con todo lo que era la apuesta por el turismo de negocios, el IFEMA en sus mejores tiempos. El IFEMA en sus mejores tiempos facturaba el 1% del PIB madrileño, o dependía de él. Y sobre el aeropuerto se hablaba que en torno al 10% del PIB de la ciudad podía estar basculando, ¿no? de la comunidad autónoma. Que son cantidades gigantescas, ¿no? Y de hecho todavía en los primeros años de crisis hay una expansión hotelera fuerte y una expansión del turismo, de negocios, del turismo internacional, etc. El problema es que se les ha quebrado también eso. Eso ha sido la quiebra, ¿no? El sector turístico, ¿no? Se ha dejado de construir hoteles de 4 o 5 estrellas, nos hemos encontrado con que las entradas al aeropuerto se han estancado, hemos visto la crisis de Iberia, en fin, pues eso, que parecía que era como una posible vía, ¿no? de orientación, pues también ha quebrado. Entonces, claro, o sea, el problema es que qué tipo de salida económica se le puede dar a una región tan compleja como esta, ¿no? Teniendo en cuenta que de todas maneras tiene sectores que van a resistir, o sea, que tienen proyección global, que bueno, van a aguantar y tal. Y también cómo podemos desmontar lo que tú decías, ¿no? O sea, como es el oligopolio de las constructoras y al fin y al cabo pues, su presencia permanente, ¿no? Su capacidad para extorsionar prácticamente las administraciones públicas y saquearlas, ¿no? Pues eso yo creo que es un reto político de primer orden, ¿no? O sea, Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del urbanismo, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se ha hecho. Es decir, no invertir ni un duro más en infraestructuras, que estamos sobrados, digamos así, coloquialmente, y en cambio gastar este dinero, porque todavía se están duplicando carreteras en estos momentos, o se están haciendo inversiones ahí un poco escondidas, pero que si das una vuelta por la comunidad todavía están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es justo el contrario, es decir, aproximarnos, regenerar, rehabilitar, rehacer, o sea, toda esta expansión que hemos tenido durante la época de la ciudad global, que no vamos a poder mantenerla en el tiempo porque con las crisis de energía que nos vienen encima y tal, no es insostenible absolutamente, pues intentar como volver a los cuarteles de invierno, ¿no? Intentar como que la poca inversión que haya se haga sobre lo ya existente, de forma que logremos recuperar unos espacios y una calidad de vida en nuestra ciudad que sea capaz de atraer, a lo mejor no al mejor turismo de negocios, pero sí a gente que venga y que la gente que vivamos aquí vivamos bien, ¿no? Entonces yo creo que... Lo decía también Jorge, ¿no? Que hay un montón de infraestructuras que se hicieron para 2 eventos y que ahora se reutilizan, pero claro, al final no están definidos para eso, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, con el drama del Madrid Arena, que hay también un empresario que lo utiliza de aquella manera, pero es verdad que no es un sitio pensado para hacer ese tipo de eventos. ¿Es posible edificios que se han hecho con una inversión brutal para que sean súper específicos reconvertirlos al interés de la ciudadanía o realmente hemos perdido para siempre ese dinero? Yo creo que hay que intentarlo. Creo que hubiera sido más dramático si no se hubieran dado los juegos. Tendríamos, por ejemplo, un canal de aguas bravas en Vallecas, otro de remo en Villaverde, tendríamos el centro acuático en San Blas, que yo creo que la gente hubiera acabado siendo plantígrada en varias generaciones, ¿no? Con el nivel de inversión que era eso, ¿no? Yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Tenemos también, hablando de turismo de negocios, el Centro Internacional de Convenciones, que iba a ser, bueno, estelar, como todo lo que hacía Gallardón, y ahora es un agujero que ha costado 100 millones, que ya hasta van a ceder los muros, lo han planteado los ingenieros, ¿no? Esos son los retos del próximo gobierno, ¿no? Yo creo que es dinero invertido, creo que es difícil que tengan el uso que iban a tener, ¿no? Evidentemente en Madrid no quiere para nada un centro acuático de las dimensiones que iba a tener
y que le costaría 100 millones más, ¿no? Ahora mismo a la ciudad acabar el proyecto inicial, pero que hay que buscarle salidas, ¿no? Y hay que buscar la colaboración desde luego de los profesionales para que intentar que den soluciones y que den salidas, ¿no? a lo que hay construido ya. Sí, pero además de los edificios, de los grandes edificios para grandes eventos y tal, lo que tenemos son barrios o distritos casi enteros hechos con unas pautas que no corresponden. Es que esto decía, me da la sensación que nosotros también, nosotras volvemos a hablar de ladrillo y no hablamos de la gente, ¿no? No hablamos de qué le está pasando, o sea, qué le implica a las gentes de Madrid este modelo de lo que tú hablabas de las dos ciudades o casi de las tres ciudades, ¿no? O sea, que esto cómo se interviene también, cómo no solo le das uso a los edificios existentes, sino cómo intervienes en una realidad de un urbanismo que hace muy difícil una apuesta ciudadana distinta, ¿no? O sea, que tiene implicaciones a todos los niveles. O sea, las sociales son muy obvias, es decir, pues ha generado más desigualdad territorial. O sea, pues al fin y al cabo, lo que ha generado es una ciudad mucho más dualizada, ¿no? Barrios más pobres, que son más pobres, y barrios más ricos, que son a su vez más ricos, ¿no? Pero tiene implicaciones también como muy cotidianas, o sea, que la podemos sentir y palpar todos los días. Y que se ha generado una ciudad que es completamente difusa, o sea, que es dispersa, un modelo de ciudad dispersa. Y de región no te cuento. Claro, o sea, sobre todo de región, vamos, ¿no? Entendiendo Madrid como más allá del municipio. O sea, donde más allá de la mitad del tejido urbano, es decir, de la superficie construida, es ciudad difusa. O sea, son urbanizaciones, unifamiliares, ciudad extensa, ¿no? Donde realmente el transporte privado es imprescindible, porque por muchas redes de transporte público que construyas no puedes, ¿no?, tener una red tan capilar porque sencillamente no es rentable. Donde, por lo tanto, también los consumos de energía, de agua, de materiales, por supuesto de suelo, pues son muchísimo más grandes que en la ciudad compacta, y también lo que eso implica es, en términos de transporte, en términos de estrés, en términos de capacidad relacional de la gente y tal, pues en cierta medida pues casi un desastre antropológico, ¿no? Es que tú empleas, pues, yo qué sé, de término medio en transporte, en desplazamientos al trabajo, pues cantidades ingentes, ¿no?, de tiempo, de horas. Sí, le llamamos ciudades cronófagas, que es verdad que te consumen la vida. Tiempo, te comen la vida. O sea, no hay manera de llevar una vida cotidiana aceptable cuando tienes que dedicar a la carretera 3 o 4 horas de tu vida diaria, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, antes hablábamos del empleo. El empleo parece que tendría que ser nuestro elemento clave, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en lo que se ha hecho en los últimos años, casi no hay empleo en los barrios o en las zonas nuevas. O sea, se sigue construyendo zonas residenciales y luego polígonos como en el siglo XIX. Y centros comerciales nuevos cierran otros, ¿no? Que hacen que las ciudades se disequen. O sea, cuando abres un centro comercial y la gente va al centro comercial para hacer todo su consumo, no puede consumir más, luego ya no puede haber comercio en otro sitio, luego ya no es muy difícil crear centros de vida en los núcleos donde la gente vive, ¿no? Te tienes que desplazar al centro comercial. Entonces, por eso digo que lo que tenemos que hacer es como intentar buscar soluciones, porque todo esto está ahí construido y no lo vamos a destruir, está ahí, ¿no? Pero buscar soluciones para conseguir tunear, o no, tunear no es un buen verbo porque en realidad no es tunear, sino que es hacer una regeneración de fondo a los lugares que hemos creado y que ahora sirven para muy poco, con una crisis económica sirven para menos, porque hablaba Emmanuel del consumo de agua, del consumo de energía, pero es que el propio mantenimiento de muchas de esas viviendas es inaceptable para gente que ha caído por la crisis económica, ¿no? Entonces, por razones sociales, por razones personales, por razones familiares, por todas las razones, esos tejidos residenciales no son viables, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar en buscar soluciones que van a tener mucho de colectivo, porque la inversión seguramente no va a ir por ahí, para remodelar esos tejidos de forma que sean espacios habitables y espacios donde, por ejemplo, se puede envejecer o se puedan tener hijos, porque hay muchos lugares de los que vamos creando los urbanistas donde es difícil hacer esas cosas. Hay una cosa que yo creo que está en los debates presente, ¿no? y cada vez más, que es algo de lo que hablaba Jorge también, ¿no? Cómo
cambiar la relación con unas grandes empresas que tienen ahora mismo su nicho fundamental de negocio, muchas de ellas, digamos, el pivote del IBEX 35, y tienen, por la expansión extranjera que se la han permitido por la acumulación de capital que han hecho a nuestra costa, ¿no? Y en las adjudicaciones de las administraciones públicas, bien de hospitales, bien de limpieza, bien de centros sociales, bien de lo que sea, ¿no? Y adjudicaciones que son a 30, a 20, a 25 años. A eso se le suma las empresas extranjeras, digamos, ¿no? Lo hemos visto con Eurovegas, ahora lo vemos con la parte de lo que ha prometido Ignacio González de la compra de Plaza España o del nuevo centro de ocio con capital chino. ¿Cómo revertir esa relación con las empresas para que no vuelva a ser, de alguna manera, un gobierno al servicio de las empresas y no de la gente, ¿no? Que es lo que parece que ha acabado unos 30 años de un gobierno, y además ya sin disimulos, ves los pliegos, cómo toman las decisiones, cómo los justifican, cómo tramitan todo, y es que están para servir al procedimiento de contratación, ¿no? Eso, ¿cómo le damos la vuelta, digamos, sin generar un problema? Yo creo que hay cosas con las que nos podríamos poner de acuerdo. O sea, lo primero es abrir un debate público que no existe. No existe de forma extendida, social, abierta, ¿no? A participación de distintos actores, etc. La segunda es tener instrumentos de planificación que son de planificación con colaboración de expertos, pero que son de planificación y que implican conflicto de intereses. Es decir, por ejemplo, cuando se abrían las famosas ciudades del Santander, esta nueva que vamos a ver del BBVA, que no sé si es ciudad, pero bueno, es un complejo de estos brutales, de Telefónica, etcétera, eso se ha hecho prácticamente pues, a la carta de las deseos de esas grandes multinacionales. Ahí no había, vamos, ningún criterio ni de transporte, ni de control de los flujos residenciales, ni ningún criterio de los que podrían ser de un urbanismo razonable, ¿no? Por lo tanto, instrumentos de planificación que tienen que ordenar eso. Tienen que buscar pues, cuáles son las necesidades en cada lugar, cómo se organiza esta infraestructura, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? O sea, que no puede ser un mercado libre, y menos en un ámbito tan sensible como es el de la ciudad. Y yo creo que el del tercero, creo que en buena medida es tener una política fiscal de verdad. O sea, una política fiscal que lo que no haga es gravar constantemente lo que serían consumos indirectos, desde la hora, pongamos no de acuerdo, hasta lo que pueda ser el IBI, ¿no? O lo que la tasa de basuras, etc. No, hay que buscar gravar precisamente allí donde se concentra el poder y donde se están obteniendo un montón de rentas que se hacen a costa de todos. Y luego, por supuesto, y ya por último, es orientar el presupuesto público, que eso seguramente lo sabréis mucho mejor vosotros que yo, con una clave que sea de generar mecanismos de economía social, mecanismos de economía cooperativa, mecanismos de una economía que fomente las pymes, que estén ligadas a sectores pues, que tengan, pues yo qué sé. Es posible eso, Jorge, porque es habitual, ¿no? Que el no se puede, que es la respuesta habitual a este respecto, siempre, ¿no? No, es que cualquier pliego en el que uno intente decir, bueno, pues fomentemos cooperativas de mujeres, que tengan un interés social, que tengan un impacto positivo, la mayor parte incluso de los técnicos de las administraciones te dicen, uy, esto no... Yo creo que es posible, también es posible que caemos en la cárcel, ¿no? Si gobernamos el próximo ayuntamiento, pero bueno, o sea, yo creo que hay márgenes, ¿no? Hay márgenes... Bueno, si no va a acabar en la cárcel Esperanza Aguirre, yo creo que... Bueno, pero... tiempo a tiempo. Hay márgenes a la hora de municipalizar servicios. Yo creo que los contratos que vayan acabando hay que ir recuperándolos prácticamente todos. Es cierto que las competencias duras municipales, ¿no? Recogida de basuras, limpieza viaria, iluminación, todo esto, son contratos de 10 años en los que recuperarlos no habría presupuesto en el ayuntamiento, ¿no? Y hay que buscar las vías del incumplimiento, que hay incumplimientos flagrantes por parte de las empresas. Y luego lo que decía Manuel, ¿no? Yo creo que la política de contratación da márgenes. También es cierto que la legislación europea y la ley de contratos del sector público pues son fastidiadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho margen, sobre todo hay margen para que es decir, no puede ser que la mitad del presupuesto madrileño se lo lleven 3 bancos y 5 constructoras, ¿no? Para eso hay mucho margen. De hecho, el año pasado apareció la primera instrucción del gobierno municipal diciendo que el precio pesara el 65% a la hora de las adjudicaciones. Los 6 grandes contratos ha pesado entre el 80 y el 85. Bueno, ahí hay mucho margen. Y si vemos, por otro lado, el volumen de facturación que tiene la economía social en nuestro país, un pequeño cambio en eso es un cambio de escala enorme para las magnitudes que en la economía social que todos conocemos
tenemos en este país y en esta ciudad, ¿no? Yo creo que ahí hay un potencial de transformación muy fuerte. Siempre se ha defendido desde muchas posiciones del feminismo, ¿no?, la capacidad de las administraciones, digamos, de hacer no discriminación positiva, pero al menos sí fomentar que tú tienes unos determinados valores y que lo puedes reflejar en tu proceso de contratación y en tu un dato solo, perdón, el ayuntamiento contrata 1.500 millones al año, tiene capítulo 2, o sea, es un dinero. Claro, y siempre se dice, yo solo he conocido al que no nombraré porque lo echarán seguro de donde trabaja, solo he conseguido un funcionario que tiene elaborado un procedimiento de cómo, digamos, introducir las llamadas cláusulas sociales en los procesos de gestión administrativa. Y sin embargo vemos cómo se han inventado cualquier cosa, porque dices, bueno, acabaremos en la cárcel. Bueno, lo que se han inventado para adjudicar a según qué gente, según qué contratos, parece que la flexibilidad al final es mucho mayor, ¿no? Sí. ¿Es posible por esa vía también hacer un impulso de una política más igualitaria? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que el impulso fundamental viene desde abajo. O sea, el problema, antes lo comentaba Manuel, es que los temas de urbanismo, salvo cuando ya son flagrantes, como Eurovegas o tal, son un poco opacos. La gente no los percibe, ¿no? O sea, piensa que su vida está mal porque su vida está mal, no porque esté viviendo en un sitio donde el urbanismo, en vez de mejorar, empeora sus condiciones de vida, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, hablaba antes Manuel de los instrumentos, estoy totalmente de acuerdo, los instrumentos que tenemos están hechos para otra cosa, están hechos para dividir ganancias entre propietarios de suelo, o sea, no nos terminan de servir para el urbanismo que queremos, pero sí que hay instrumentos que ya estamos poniendo en marcha y sí que hay muchos ejemplos como de lugares que ya se están haciendo con otros criterios y que recogen además toda una tradición de intervención en la mejora de la ciudad por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que lo que es fundamental es que se apoyen todas las iniciativas que vienen desde abajo y que estos temas de control del espacio, de control de la ciudad, de empezar desde la calle, sean recogidos por los grupos políticos o sean recogidos por quien pueda apoyar esta tendencia, porque sin presión por parte de la ciudadanía yo creo que es difícil que se pueda hacer cualquier tipo de innovación, digamos, en estos protocolos, en estos instrumentos. Y la situación que tenemos ahora es muy crítica, porque fijaros que antes, por lo menos, quien tenía el lápiz de dibujar era el ayuntamiento, era una institución, con más o menos luego cambia el lápiz o hace lo que sea para adaptarse. O quien les haga punta el lápiz, eso ya es otra cosa. Pero es que ahora en muchos casos son los propios promotores, los agentes urbanizadores y los agentes rehabilitadores, que ya se empezó a hablar en el 2007-2008, ahora ya parece que es entregarles todo. Entonces, claro, si no tienes ni siquiera la oportunidad de ser tú quien fijas la estructura, tendrías que fijar unas condiciones, ¿no? Claro. Entonces, esas condiciones ahí tenemos que trabajar como para decir, bueno, usted hace el dibujo bien, usted tiene que ganar su dinero bien, pero me tiene usted que garantizar que con esto no vamos a poder hacer frente al cambio climático, vamos a poder tener hijos y tener vida, vamos a poder envejecer sin problemas, vamos a tener todas estas cosas en cuenta que son de sentido común, pero que no son tan habituales. Como siempre en Distrito Federal, cuando os empezáis a animar y os veo a todos apuntando ideas que queréis soltar, vamos a terminar. Os voy a hacer dos preguntas y os dejo, además de responder a las preguntas, si os habéis dejado algo, es vuestro momento de decirlo y despedimos. Hay una cosa que os lo pongo a los dos, o sea, a los tres os lo pongo encima de la mesa. Hablamos de la participación, de la implicación de la ciudadanía y hay un elemento central en esta crisis de régimen que es reconocer que no ha habido una cultura política, digamos, que motive a la ciudadanía y que, por tanto, hay una ciudadanía que no termina de implicarse y que la mera puesta a disposición de normativas participativas o de instrumentos no va a garantizar una implicación de la gente, ¿no? Ante eso, ¿cómo garantizamos que la gente se implique o cuál es la apuesta? La segunda pregunta es, de todo lo que hemos hablado, ¿por dónde empezaríais? ¿Por dónde hay que empezar para revertir esta caída libre del Madrid global? Y lo que os haya quedado en el tintero y cerramos. Manuel. O sea, yo creo que estos programas precisamente son parte de esa lógica de participación. O sea, se generan medios de comunicación nuevos, esos despiertan, se generan públicos nuevos, se introduce el debate en la calle, eso es fundamental. O sea, que yo no solamente lo pensaría en una clave institucional, sino en una clave de una sociedad pues, que tiene pues, bueno, su pasión cívica, o sea,
que se implica en sus problemas, que participa y que encuentra los medios que no son solamente institucionales, ¿no? Respecto a lo segundo, ¿qué es lo que sería prioritario? Pues lo que sería prioritario probablemente sería como despojar claramente a las instituciones de sus dos grandes lacras. O sea, una clase política que ha monopolizado, una casta, por decirlo como podemos, que ha monopolizado durante años todos los mecanismos de poder y todos los resortes de poder, y que además, en segundo lugar, una oligarquía económica que en connivencia con esta, o claramente siendo la calle, la casta respecto a esta oligarquía económica, a día de hoy, pues como comentaba Jorge, o sea, pues ordeña el presupuesto público con una ansia y con una velocidad verdaderamente pasmosa, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo fundamental. O sea, o desalojas realmente a quien detenta a día de hoy el poder, o realmente lo que tienes, la capacidad o el margen de acción que tienes, diría que es estrecho, vamos. Isabel. Desde mi punto de vista, yo pienso que es fundamental, no solamente, o sea, por supuesto, eso digamos es como el marco, ¿no?, en el que nos movemos, pero que lo que tenemos es todos que cambiar cada uno en nuestro sector. O sea, me parece fundamental que haya analistas como Emmanuel que desvelen las estructuras o los entramados. Desde mi punto de vista como urbanista, dice, bueno, pues yo lo que quisiera es ir ya avanzando en ver cómo se pueden cambiar las cosas para tenerlo preparado, dispuesto y a disposición de la gente, ¿no?, para que esto pueda funcionar. Desde el punto de vista de los políticos, pues la tarea está clara y es ingente, ¿no? Estamos ante un futuro muy incierto, muy complejo, en el cual tenemos que cambiar las formas de hacer completamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que va a tener que ser como un engranaje en el cual cada uno vamos aportando nuestras visiones, ¿no? Por la parte de la ciudadanía y por la parte de la implicación, la verdad es que seguramente si la crisis arrecia, la implicación viene un poco forzada, pero a mí no me gustaría que fuera así. A mí lo que me gustaría es que poco a poco, y desde mi experiencia, que trato de impulsar todos los procesos participativos que puedo, en todas las circunstancias en que puedo, cuando el proceso es sano, cuando se explica, cuando es incluso agradable, divertido, cuando se hace de forma que sea una tarea cívica interesante, y cuando no hay trampas ni cartones, cuando realmente se ve que se pueden cambiar las cosas, la gente sí que participa. Yo tengo muchas experiencias de procesos muy interesantes. Efectivamente, no solo cambiar la normativa, ¿no?, sino que es que haya una voluntad por parte de esos políticos o de esa gente en la cual delegamos nuestro poder cívico para que esto se impulse y se apoye, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que se puede hacer, pero realmente tendríamos que estar todos bastante convencidos de ello. Yo pienso que es la única manera, porque si no está la ciudadanía detrás, los poderes estos fácticos que controlan mucho, pues evidentemente no está en sus primeros intereses lo de cambiar las cosas o lo de hacer un urbanismo para los ciudadanos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno. Jorge. Bueno, yo creo que para la participación y también dadas las posibilidades presupuestarias que hay, yo creo que sería básico vincularlo a procesos de acupuntura urbana y de inversiones muy concretas, muy en el terreno, ¿no? Y luego yo creo que eso habría que combinarlo con la posibilidad de un nuevo plan general, recuperando cosas del de 1985, ¿no? Yo ni soy urbanista ni lo viví porque no tenía edad, ¿no? Pero por las referencias yo creo que, bueno, igual sirvió como catalizador y como un proyecto de ciudad, sabiendo que hay que coger cosas y otras no, y no tanto el resultado como quizá la idea de proyecto de ciudad, sabiendo que no es ni el mismo país ni la misma institución. El ayuntamiento ya no es lo que era en el 85, ni el movimiento vecinal ni los movimientos sociales son los mismos, ¿no? Pero yo creo que quizá habría que coger una bandera así, si hubiera un gobierno democrático, progresista, como queramos llamarlo, en el próximo ayuntamiento, y tirar de eso, ¿no? Sabiendo que luego eso va a ser muy aterrizado en el suelo, con miles de intervenciones pequeñísimas, ¿no? Sabiendo en el momento económico en el que estamos. Muy bien, pues os agradezco muchísimo a los tres que hayáis participado. Yo me quedo con lo que decía Emmanuel, de que también espacios como el DF sirven a ese proceso necesario de transformación y de generación de participación ciudadana e implicación, con lo que planteaba Isabela de, bueno, un futuro incierto, pero un futuro al fin y al cabo, y con esto último de Jorge, que me parece
muy crucial, ¿no? Que es, probablemente vamos a tiempos de micropolítica para pensar en un nuevo proyecto más a lo grande que nos saque de una región global fracasada y nos lleve a un futuro de más dignidad para todos y todas. Así que muchísimas gracias a los tres por venir. Gracias. Si hay algo que los persas despreciaban, hace poco nos recordaba un filósofo, es ese agujero que había en mitad de la Grecia clásica. Un agujero que ellos no entendían, no sabían por qué no se rellenaba de algo que en la época le diera esplendor a algún jerarca o le diera dinero a algún constructor. Ese agujero era el ágora, era un espacio vacío que tenía sentido solamente cuando la ciudadanía lo llenaba para mascullarse unos a otros las palabras de la democracia. Tierra quemada, tierra desolada, paisaje calcinado. Después de una guerra, los ejércitos vencidos, a los cuales solamente les queda la rabia, buscan impedir que la vida continúe después de ellos. Habrá que preguntarse por qué nuestras ciudades han dejado constructores políticos ruines, arquitectos venales, una ciudad desolada para la vida. Aeropuertos vacíos, puertos inútiles, puentes inservibles, edificios llenos solamente de la cuenta de resultados del banco de quien los hizo, son una vez más un paisaje después de la batalla. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para aquietarnos o para inquietarnos? Esas grandes construcciones inútiles de la España de la locura son un recordatorio terrible de la locura que nos invadió, de cómo pudimos entregarle a unos necios mediocres sin escrúpulos esas plazas vacías de nuestra democracia. ¿Se puede resetear el sistema? Podemos acudir al arte y preguntarle: arte, ¿hay alguien ahí? O lo único que vamos a obtener como respuesta es: ¿cuánto hay para eso? La vergüenza es la comadrona de toda educación, nos recordaba Rafael Sánchez Ferlosio. Preguntados en cierta ocasión los 7 sabios de Grecia sobre cuál era el ideal de la mejor ciudad, llegado el turno de la palabra al rodio Cleóbulo de Lindos, contestó lo siguiente: la mejor ciudad es aquella en que los ciudadanos temen más al reproche social que la ley. ¿Seremos capaces de reprochar a estos sinvergüenzas que han desolado nuestras ciudades llenándola de espacios absurdos? Llevamos ya muchas semanas diciendo que es tiempo de acudir otra vez a la pica que levante cimientos de un nuevo urbanismo. Pero para eso hace falta obreros de la luz que tienen que salir de las tinieblas de esta noche. Hasta la semana que viene.